No te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Bien, y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Sí, aquí estoy yo. Aunque no lo crean. Llegué tarde hoy. Bueno, llévenme el paso, que yo llevo demasiados cartones. Entonces hay algunos cartones que a veces se me pasan la bola. Y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, 11:52 minutos de la mañana. Agradeciendo a Rafael, a Manuel Rivera, ¿verdad? Y a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este almuerzo. Mira, interesante lo que dice aquí Sandy Victoriano. ¿Qué dice Sandy? Dice que Michael Jordan debiera entrar en el negocio de los puros. ¿Cómo? Él no tiene una marca de puro. No, Michael Jordan. no, Michael Michael Jordan Jeffrey. No. Michael Jeffrey Jordan, no. Que yo sepa, no. Míralo ahí. Pudiera ser. Del lado deportivo, al único que reconocemos con marca de puro es al Big Papi. Del lado deportivo. Yo creo que... reconozco. ¿Cuál era? Déjame ver. No, Bueno, no a la recuerdo. rodilla no te metían Arnold no tenía una marca. Arnold Sylvester, Schwarzenegger. yo creo que Sylvester Stallone, creo que... Déjame buscarlo. Bueno, Sí. no sé, ahí se me fue. Pero bueno, aquí estamos en este almuerzo de negocios y agradeciendo al TIS por todas nuestras entrevistas. Y tal y como habíamos dicho antes del break comercial, pues tenemos en el día de hoy la visita de nuestro buen amigo Joel Combes, del podcast Los Verdaderos Códigos, o es Lo Verdadero Código. ¿Cómo es el título? Realmente es Lo Verdadero Código. Lo Verdadero Código. Pero para fines de escribirlo, uno lo escribe correctamente, pero se pronuncia mal. Claro. Aquí están los nombres antes de entrar con esta Sí. exquisita entrevista. Robert De Niro. Exacto. Arnold está. Arnold tiene. Está James Hetfield. Pero no es que tienen, son de que son- Metallica, sino que... Es ¿Cómo un era que se aficionado. llamaba el moreno Que de tienen Rocky? afición. El moreno de Rocky tenía... ¿Cómo era que se llamaba ese actor? Que falleció recientemente. Sí, ese es... Él tenía una marca de puros también. sí, Sí, ese- pero en el Y- caso de Arnold, él no tiene marca. Él es aficionado. Son a los aficionados, cigarros. Son fuertes. aficionados. No, pero él Claro. tenía una marca. No, Déjame aquí ver. me señala que Arnold es No. conocido por su afición a los cigarros. Claro, él Pero salía... él fue la primera celebridad que se declaró públicamente aficionado a los puros. Así El que de tú Hollywood. dices es Carl Weathers, el Ese. moreno, Carl Weathers. Pero Apollo Creed. el que hizo Apollo Creed, exacto. Pero habla aquí de que ambos son aficionados, no Está que bien. son dueños de marca. Está bien. Sí. Ok. Bueno, pues nada, Joel, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Y hablemos de este podcast, Los Verdaderos Códigos, o Lo Verdadero Código, que es un podcast que a mí me ha sorprendido por la amplitud de temas que tú cubres. Es decir, que normalmente uno encuentra que los podcasts como que se van, pudiéramos decir, especializando o cubriendo un nicho en particular. Sin embargo, en el caso tuyo, ha sido motivado más bien por tu propia curiosidad personal. Es correcto, es correcto. Los Verdaderos Códigos es un podcast que nace de esas conversaciones que uno tiene con los amigos. Sí. A veces con un trago, a veces en un parque, a veces en el gimnasio, donde de tantos disparates y cháchara que se hablan, uno de los dos en algún momento clave de la conversación le comparte un verdadero código. Sí, la clave. Una cosa que da on the point. O sea, estamos hablando de cualquier cosa. Mira, yo tengo problemas de finanzas, de esto, del otro. Mira, pero yo tengo esta aplicación que me resolvió tal problema. Sí. Y aunque hablamos 2 horas, la conversación valió la pena, mira, por ese verdadero código. Por ese cortecito. Es esa capacidad de poder encontrar perlas en todos los lugares. Hablando con un delivery se pueden encontrar perlas. Sí. Hablando con un campesino en el Cibao bebiéndote un café en piso de tierra se encuentran perlas. Totalmente. Con un guachimán. Con un guachimán se encuentran perlas. Entonces viene de esa curiosidad de poder encontrar esas perlas. Cada episodio de Los Verdaderos Códigos busca no necesariamente ser políticamente correcto, no necesariamente irnos por lo que la gente quiere escuchar, lo que se oye más bonito, sino lo que de verdad funciona, los verdaderos códigos. Y interesante en el sentido de que no necesariamente lo que es un verdadero código para mí es un verdadero código para ti. Y los episodios, que luego te voy a preguntar sobre el tema de la longitud de los episodios, que es algo que a mí también me llama la atención. En un episodio de 1:30 o de 2 horas, lo que fue relevante para ti, a lo mejor no es relevante para mí. Yo le encuentro otro código
a ese episodio por otro lado. Es correcto, sí. Y yo he notado que muchas veces los verdaderos códigos pasan después del segundo o tercer cuarto del tiempo del episodio. No importa el tiempo que sea. Okay. Si el episodio fue de 1 hora y media o de 1 hora, usualmente a un tercio del tiempo comienzan a salir los verdaderos códigos. Cuando la gente se empieza a soltar. Sí, porque las personas usualmente te van a decir lo correcto. Un vendedor dice, no, la ética de trabajo, el que sé yo qué. Sí. Pero ya a la media hora hablando te dicen, mira, si tú no llegas de tal o cual forma, no te cogen la entrevista. Cuando tú llamas, tienes que decir tal o cual cosa, si no, no te van a atender. Claro. Entonces ya ahí te están diciendo lo verdadero que, código. lo que Sí. al principio la gente está Sí. El adorno. en adorno, en falacia, pero... En teoría, eso es teoría. Sí, en la parte teórica, Sí. pero no necesariamente la parte teórica es la que siempre funciona. Claro. O que aplica para los casos de aquí. Por ejemplo, muchas personas se llevan de los consejos, qué sé yo, de los libros de Robert Kiyosaki para hablar de inmobiliaria, cuando la inmobiliaria en República Dominicana nada que ver con la inmobiliaria de Estados Unidos. Oye, a mí cada vez que no me tenemos recomiendan- tasa de 2% para... No, y cada vez que me apartamentos, recomiendan un libro de Kiyosaki, yo le digo, ¿ese libro lo escribió antes o después de quebrar? Buena pregunta. Buena pregunta. Es decir, que lo que es un verdadero código en un lugar Claro. puede que no lo sea en otro. Y Claro. en los negocios es muy común. Nosotros que hemos trabajado en el área de mercadeo los tres toda nuestra vida, sabemos que hemos pasado muchas vicisitudes tratando de aplicar conceptos estadounidenses, estrategias estadounidenses o estrategias españolas, que son los dos lugares del mundo donde quizá tomamos de referencia para el marketing. Sí. Y entonces uno creció con los libros de William Stanton, con los libros de Philip Philip Kotler. Kotler, Y cuando tú tratabas de aplicar eso en la República Dominicana, te dabas cuenta de que tenías que darle la vuelta por otro lado. Y lo mismo pasa con todas esas estrategias de marketing españolas que funcionaban muy bien en España, pero cuando tú intentabas aplicarlas aquí, no funcionaban, no impactaban. Entonces aquí hubo que encontrarle cuál era la manera correcta de aplatanar esas estrategias. Esa sería la palabra que utilizamos aquí y que todos los dominicanos entendemos. Sí. Aplatanar. No, y la adaptación. Sí. Que los mecánicos la hicieron suya. Que hay palabras que si tú la pronuncias correcto pierden el significado en República Dominicana. Claro. Por ejemplo, si tú dices un maestro, es de escuela, pero hay que decir un maestro es el de construcción. Es un maestro constructor. El maestro constructor. Sí, sin la S. Sin la S. Ese es de construcción. Sí. Y hay barrios que si tú lo pronuncias correcto, la gente no sabe dónde es. Tú no puedes decir que va para los guandules. Sí. No. Por ejemplo. Sí. Vamos a dar un código aquí. Vamos a dar un código aquí en el aire. ¿Te ha dado muy buenos resultados, pregunto, tener episodios de podcast que pasen de más de 1 hora, hora y media, 2 horas en esa conversación? ¿Te ha dado resultados? Nosotros promediamos episodios de 1 hora y media. Sí. E incluso hemos tenido episodios de 2 horas y pico. Es decir, que yo imagino que el que va a consumir ese contenido obviamente no va a ser viéndolo en YouTube. Nadie se sienta a ver 2 horas ni de una película. Es decir, 2 horas es mucho tiempo. Eso es para consumirlo con palomitas, ¿verdad? Sí. Pero el consumidor de podcast es un consumidor de ponerse unos audífonos para el gimnasio, para correr. Es una persona que dice, mira, por lo menos así lo consumo yo. Tengo que hacer un viaje para Punta Cana que me va a tomar En el carro. 1 hora y media. Tú lo pones en el carro para tirarte un capítulo que te llamó la atención. Y me he fijado que ha sido totalmente al azar. Han habido episodios muy largos que funcionan muy bien, mientras que han habido otros episodios cortos que también han funcionado muy bien. El algoritmo de YouTube es un misterio para mí. Si alguno de ustedes conoce algún verdadero código con respecto a eso, tengo oídos para escuchar. Es un algoritmo muy caprichoso en lo que a mí respecta. En lo verdadero código tú te basas en experiencias, ¿cierto? O sea, tú... Es correcto. Exacto. Las personas que tú entrevistas normalmente es basado en la experiencia que han tenido para que cuenten cómo lo lograron, cómo descubrieron los verdaderos códigos. ¿Existe algún plan de quizás otorgarle a la audiencia alguna otra característica? O sea, que no sea solo la experiencia, sino que también tú puedas utilizar casos de negocios.
No entiendo. ¿Qué te refieres? Por ejemplo, cuando tú entrevistas a alguien en Los Verdaderos Códigos, tú buscas la experiencia que ha suscitado en él, Es correcto. el lograr algo. Sí. Ahora bien, si existe en ti, en tus planes futuros, la forma de, no la experiencia per se, sino casos, por decir algo, de campañas de publicidad o de algún producto, o sea, que no sea la persona, sino que sea algún hecho, algún logro. Que sea un caso de éxito, pero no necesariamente personal. Por ejemplo, un Exactamente. caso de éxito de una marca. Por ejemplo, Pero ¿has pensado en eso? Pero oye una cosa, realmente cuando tú despejas la ecuación, incluso cuando es un caso de éxito de una marca, hay uno o varios personajes que han estado intentando cosas tal vez fuera de la caja, que han estado utilizando estrategias que a lo mejor pueden ser diferentes, y de todas maneras terminamos cayendo en que hay alguna persona que está manejando ciertos códigos de que algo funcione de verdad. Sí, yo te lo pregunto porque si bien es cierto lo que tú señalas, no menos cierto es que en una marca ya hay un grupo de personas. Es un equipo, Es un correcto. equipo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir a mí me funcionó que yo logré mayor venta, que decir a la empresa le funcionó que ese equipo logró catapultar a través de esta línea de estrategia. Claro, sabemos que hay una cabeza, pero la suma de todos esos genios es lo que puede dar al traste con el nombre o la trascendencia de un nombre en nuestro país, que pudiera ser un capítulo futuro. Está muy interesante, es algo que podríamos tomar en cuenta. No lo habíamos visto desde ese punto, como desde el punto de caso de éxito de un grupo. Sí. Pero realmente es muy importante, sí, porque en muchos casos de éxito no son victorias personales, son victorias de equipo. Exactamente. Claro, es muy difícil que alguien se pueda Endosar. sí. Sí. Y decir, eso fui yo. De hecho, en algunos casos, y a medida que ha ido pasando el tiempo, claro está, que a veces uno puede ser, cuando es joven, uno puede ser un poco arrogante y creído. Pero con el tiempo yo he llegado a pensar de que es una suerte. La suerte te sonríe a veces. Porque ¿cuál es la probabilidad de que tú caigas en un equipo, en una empresa que tiene en sus planes lanzar un producto nuevo y que dentro de ese equipo haya gente capacitada y que luego de ese lanzamiento haya un equipo de ventas bueno y que haya un equipo de producción bueno y que el producto sea exitoso? Es decir, al final, la probabilidad de que todas esas cosas se junten, El elemento suerte. la providencia. Sí, la providencia. Esa es la palabra. Es la providencia. La gracia. Usted le dirá, Ahora- el universo conspiró, otros dirán el Espíritu Santo, otros dirán la providencia, otros dirán la suerte, pero no hay otra explicación. Porque así mismo, probablemente, tú, con más experiencia y más capacidad, llega a otro equipo Y no se da. y no se da. No Es se verdad. cuaja. Es verdad. Y no se cuaja. Ahora, no sé, aquí como esto es almuerzo de negocio y ustedes viven mencionando marcas, Sí. hay una marca de pizza que dice mejores ingredientes, Ajá. mejores pizzas, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, en todo está la providencia de lo que quiera nuestro Señor del cielo, pero la suerte favorece a los preparados. Ah, no, claro. Estamos de acuerdo. Entonces, tu única cosa que puedes hacer es estar listo. Si no te tocó nunca, no te tocó nunca. Pero tu tarea no está en los resultados. Los resultados no están en tus manos. No. Hay demasiados factores fuera de tus manos los resultados, pero estar preparado sí. Claro, claro. Eso sí. Entonces tú podrías morir preparado y no pegarla nunca, pero tienes que estar preparado. Eso Es así. exacto. Es como que el primer cotejo que tú tienes que tener para lograr también conocer que llega la oportunidad. Porque si no estás preparado, te puede pasar la oportunidad por delante y tú no lo vas a Una saber. persona, por ejemplo, que está haciendo algún tipo de trabajo que implica en sus metas viajar por negocio y no ha sacado pasaporte. Entonces, ¿en qué está? ¿Ya entiendes? O sea, una persona para proponerse algo debe de al menos agenciarse la preparación. Y esa Claro, preparación en claro. ocasiones es experiencia. Eso y como que dice fracasos. que cuando la oportunidad te encuentre trabajando. Sí. Es correcto, hermano. Es así, es porque correcto. si la oportunidad te encuentra y te encuentra durmiendo, la pasaste por arriba. Pasaste con ficha. Si bien es cierto que
que cuando se tiene un podcast tan peculiar, tan particular como el que tienes, lo digo por la duración de los episodios, está la parte de producción estructurada, que yo sé que tú tienes un esqueleto estructurado con relación al invitado, pero ahí sale ese momento en el cual, sin tú quizás esperarlo o esperándolo, te llega el código del invitado. Entonces ahí cambia totalmente lo que es la parte de la conversación y tú dices, por aquí es que nos vamos a ir. Esa parte ahí, tú comienzas a improvisar, tú comienzas a... ¿Cómo tú manejas esa parte donde ese invitado te dice algo que tú no esperabas? Pues te dice, mira, tú me ves, yo soy exitoso en lo seguro, pero aunque tú no lo creas, yo tenía un puesto de empanada y ahí fue que yo comencé con una tía y te dice ese tipo de cosas, ahí te cambia la conversación. ¿Cómo tú manejas esa parte? Una de las características que tiene un podcast, a diferencia de un programa como este, con un horario estructurado, con segmentos y demás, con un tiempo, es que el podcast es libre desde el segundo uno. Y en el podcast depende más de la habilidad del host de saber qué es lo que está pasando para saber qué es lo siguiente. Es una cadena de saber, por aquí hay una perla, vamos a seguir dando por ahí. Sí. Este tema ya se agotó, vamos a explorar otro. Es decir, que es una cadena de exploración que está pasando real time. Sí. Pero, y aquí meto la cuchara, pero al igual que estos programas que de una u otra manera tienen guión, te aparece un invitado que no te dice nada y por más entrevistado... No, y que te rompe el guión. Exacto. Y que se te rompe y que tú dices, chanfle, yo voy a tener que despedir a este hombre porque yo no sé qué hacer con él. ¿Te ha pasado eso? Que en un podcast tú digas, bárbaro, esto aquí no tiene por dónde sacarle más contenido. Sí. Hay personas que peculiarmente... son muy comunicativos hasta que la cámara se enciende. Sí. Cuando Ahí la cambia. cámara puso el bombillito rojo, es monosílabo, Respuesta corta. respuesta Ay, corta. sí. Es correcto. Tiene eso una ha pasado. cara, tiene una cara en la Sí, hay entrevista. una postura. Comienza a hablar con todas sus heces. Hasta se aclara la garganta. Sí, modulan la voz. Sí. Sí, eso pasa. Sí, como un personaje. Entran en un personaje. Es correcto, sí. Así Joel, es. ¿cómo tú, y quizá mezclándolo con un tema que yo sé que a ti te apasiona mucho, el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo tú ves? Porque yo he estado viendo los videos que se están generando Sí. últimamente en inteligencia artificial. Es correcto. Inclusive, hay yo no sé si es una aplicación o un agente de inteligencia artificial que tú le pones como el texto y crea un podcast. Crea un podcast de una conversación entre dos personas. Y yo sí. decía, wow, ¿será eso una línea de desarrollo en el futuro? ¿O los podcasts y lo orgánico de la conversación entre dos personas siempre va a prevalecer? ¿O dentro de poco vendrá un público que dirá, mira, a mí no me importa si lo que están hablando ahí existen o no? A mí lo que me interesa es lo que están diciendo. Es decir, esa invasión de la inteligencia artificial a los medios de comunicación, pero específicamente a los podcasts, ¿cómo tú la ves en el futuro inmediato? Así como hay consumidores que les gusta un tipo de producto y otro por preferencias simples personal, yo imagino que el consumidor de podcast en ocasiones escucha, por ejemplo, un podcast como el tuyo, Sí. y lo que está escuchando es tus años de experiencia, Sí. tu forma de ver, se identifica con el personaje. Claro. Y se enamora del personaje y por lo tanto le interesa todo lo que salga de la boca de ese personaje. Pero hay otros modelos que yo he visto. Yo he visto programas de podcast generados en 100% por inteligencia artificial. Sí. Que en este caso tú no estás empatizando con la experiencia de un humano, pero sí con la información. Es con la información. Si tú empatizas en ese caso con la información, te es irrelevante si es la experiencia de un humano o no. Y he visto casos muy especiales donde le dicen a una inteligencia artificial, mira, tú eres un ateo consagrado. Y le dicen a otra inteligencia artificial, mira, tú eres un cristiano devoto.
por poner un ejemplo. Sí. Y entonces ponen a la de inteligencia Debatan artificial. sobre X. Debatan sobre X, pero son 2. Y entonces la de inteligencia artificial te devuelve media hora de episodio donde uno le está tirando y el otro le está devolviendo. Y son debates súper interesantes entre comunismo y marxismo, esto, lo otro, leninismo, con que yo qué. Yo he visto, yo sigo programas y son generados con inteligencia artificial. Wow. Y tú estás escuchando a Lao Tse discutiendo con Da Vinci sobre tal o cual tema. Eso es súper interesante. Sí. No es la experiencia cuando yo consumo el podcast de Ravelo, que quiero conocer la experiencia de una persona con una trayectoria amplia en un tema súper específico como el mercadeo, que yo tirarme un debate de ideologías. Sí, de este de hombre, ¿cómo se ideologías. llama? De Karl Marx. Sí, pero hacen una mezcla rarísima. O sea, ponen a debatir al señor este del psicoanálisis con el otro. Sí, a Sigmund Freud. Freud. Sí. Bueno. Pero mira, muy interesante Excelente. eso. No sabía que hasta ese punto ya estaba Claro, contemplado. pero Mira. anda por ahí. Mira, Mira, en está los, muy interesante. los videos que se están generando con inteligencia artificial están haciendo que cada vez sea más difícil uno poder discernir entre lo que es real y lo que no es real. Es correcto. Es decir, yo creo que estamos, así mismo como la televisión fue replanteada, porque ahora hay gente que me dice, no, yo estaba viendo televisión anoche, y yo le pregunto, ¿qué tú estabas viendo? Me dice, YouTube. Pues Tú no estabas viendo televisión. No, la televisión que estaba viendo. Tú no estabas viendo televisión. El YouTube en la pantalla. Tú del estabas televisor. viendo el televisor, un contenido de YouTube, o tú estabas viendo Netflix a través del televisor. O el Pero de tú no Amazon. estabas viendo televisión per se, que es un canal de cable o un canal de abierto. Y lo mismo pasa con la radio. Ya la radio no es solo audio. Sí. Aquí tenemos cámara y la gente nos puede ver. Entonces yo creo que la realidad va a pasar algo así. Va a decir, mira ese video. Bueno, entonces tú dices, ok, ¿eso realmente ocurrió o eso ocurrió en la mente de alguien? Porque eso es real para la cabeza de alguien. Claro. Y yo no sé hacia dónde llegaremos por ahí. Pero oye, por un lado tú estás planteando programas que están enteramente producidos con inteligencia artificial. Pero lo que sí pasa ahora es que programas que son 100% humanos tienen un ingrediente de inteligencia artificial. Te voy a decir, por ejemplo, en mi programa cosas que tienen inteligencia artificial y el programa es humano. Por ejemplo, yo voy a entrevistar, estuve hace poco entrevistando a Ángelo Vázquez, que es de Antigua Orden. Sí. Entonces, hay tantas noticias que pasan con respecto al tema de la migración haitiana que estar al día para estar a la altura de hablar con una persona que sí está al día, al minuto de eso, porque vive de eso. Y respira de eso. Es su día a día. Yo agarro el chat GPT, la versión de paga. Tú le das un botón que dice Deep Research y dice, mira, búscame todas las últimas entrevistas que ha tenido esta persona en tantos sitios. Transcríbeme los videos de YouTube a texto. Analízame lo que recurrentemente le preguntan y lo que nunca le han preguntado. Búscame las noticias más relevantes de tal tema en los medios que tengan mayor credibilidad. Sácame preguntas y decir, ok. Y tú lo pones en la opción que se llama Deep Research. ChatGPT dura ahí 20 minutos, 25 minutos. No te va a dar una respuesta inmediata porque tú lo estás mandando a buscar en fuentes específicas y hacerte un documento que es casi un paper. Y cuando eso te devuelve para atrás, que te manda un correo para decirte, mira, ya te tenemos listo y servido. Tú tienes una información de primicia. Tú estás viendo las últimas noticias, la comparación de eso. Si le han preguntado cosas de esas. Entonces, eso te permite que hasta media hora o una hora antes de la entrevista tú puedas tener un nivel de contexto que no te lo daría posiblemente una investigación personal que tú hagas. Eso es una investigación de por lo menos 2 días, lo que tú estás diciendo. Claro. Una semana entera. Y otra cosa que hemos estado probando en el programa de inteligencia artificial es sacar los cortes, los reels que van ya tanto sea para TikTok, los shorts de YouTube o los reels de Instagram con herramientas de inteligencia artificial. Al principio lo hacía de una forma donde devolvía algunas perlas y mucha basura. Pero cada vez más se puede especializar con prompt. O sea, por ejemplo, yo saqué unos reels con una entrevista con una terapeuta de pareja que estábamos hablando del tema de la infidelidad en la pareja. Y yo le digo, mira, pero no te rías, Qué malo. sácame
cortes de menos de 60 segundos que hablen de tal tema, que tenga puntos que sean polarizantes, y te los saca y te los edita específicamente. Wow. ¿Cuánto tiempo te tomaría a ti escuchar un episodio entero de 2 horas para sacar cortes específicos de un criterio? Y tú puedes simplemente poner otro prompt y otro prompt y otro prompt y sacar todos los cortes de tu episodio. Y entonces eso que está ahí lo eligió un criterio que no es humano y la gente lo está consumiendo, comentando, etcétera, etcétera. Buenísimo. Sí, muy bueno. El back office de la producción y de la investigación, la verdad es que para muchas cosas es sumamente útil, sobre todo cuando uno tiene herramientas como esta pagas. Porque yo lo digo a la gente cree que ChatGPT, ya por ser ChatGPT, ya es lo último de los muñequitos. Y le digo, no, espérate. Pues yo he buscado muchísima información. Con esto de las plazas comerciales, de unos episodios que yo hice de la perspectiva de las plazas comerciales, yo empecé a investigar sobre la historia de las plazas comerciales, cuándo abrió, cuándo cerró, qué tiendas tiene y demás. Y es impresionante la cantidad de errores abismales que tienen las versiones pagas, gratis. ¡Tarán! Muchas. Es decir, tú le preguntas Plaza Andalucía en la avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo, y te dice, la Plaza Andalucía no es en realidad una plaza. Eso es una ciudad en España. ¿Qué es yo? ¿Cuánto? Y se fue por ahí. Fotos de discoteca X. Y lo único que me traía era la foto de toda la discoteca que está involucrada en una tragedia recientemente. Y yo decía, pero por Dios. Es decir que, como en todo en la vida, la versión paga siempre va a ser muy superior a la versión gratuita. Es que está programada para eso, realmente. Claro que sí, sí, para que se sienta la diferencia. Claro. Eso está programado para eso. ¿Con qué frecuencia tenemos verdaderos códigos? Sale una semanal, pero nos hemos dado cuenta de que en una conversación, por ejemplo, en esta conversación de unos pocos minutos, sin darnos cuenta, cambiamos de un tema a otro. Claro. Eso pasa de forma natural. Y nosotros, como en la producción, lo que hemos determinado que en un episodio largo devuelve muchos episodios pequeños. Porque a lo mejor a los 30 minutos comenzamos a hablar de otro tema que lo empezamos y lo acabamos y tardamos a lo mejor 10 minutos desarrollando ese tema. Claro. Y eso puede sacarse como un contenido aparte, con una miniatura aparte, con un título aparte de alguien que quiere consumir solo esa porción, que es el único tema que le interesa del capítulo completo. Y en muchas ocasiones esos cortos de 10 minutos, de 12 minutos, pues a veces funcionan hasta mejor que el episodio completo. Sí, lo que se conoce en inglés que es un episodio, es un corto catchy que jala a la gente y le gusta. Qué bueno, de verdad que sí, pero eso es interesante lo que tú dices, porque al final del camino tú estás haciendo una pizza y la estás partiendo en pedazos. Y entonces la partiste en pedazos, entonces te diste cuenta que ese pedazo tú le puedes sacar otro pedazo. Es correcto. Muy bien. Es correcto, hermano. Me gusta eso. Así que vamos a invitar al público a redes sociales, vamos a invitar al podcast. Dale los códigos de los verdaderos códigos. Dame los códigos. Bueno, la gente tiene que buscar los verdaderos códigos donde sea. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Yo creo que estamos en todos los lugares donde se pueda subir el contenido. Estamos ahí. Y la buena noticia es que hay un capítulo con José Luis Ravelo. José Luis Ravelo regularmente cobra $25,000 por eso, pero se lo hizo gratis por la gran amistad que llevan juntos ahí. Y tienen ese capítulo también para que puedas enterarte de cosas, inclusive de que Ravelo no abre la perspectiva. Un caso interesante, Rafael. Nosotros nos sentamos en el estudio ahí y empezamos a hablar. Y cuando teníamos media hora hablando, yo hice así, me di cuenta de que teníamos media hora grabando. Sí, porque no hubo una introducción. Oye, para el episodio de Ravelo, yo tuve, cuando él se retiró del estudio, que grabar la introducción como si él estuviera ahí. Sí. Entonces ahí nada más cogemos en la edición la cámara. Hoy tenemos donde hablaremos de tal. Sí. Y entonces eso que se grabó al final de la entrevista se pone adelante porque nosotros comenzamos a fluir. Sí. Fue como un behind the scenes que grabamos. Yo te tengo una buena noticia ya para cerrar la entrevista, de que tú puedes grabar uno de 4 horas con José Luis Ravelo. Porque él habla bastante. No, ¿qué va? No habla tanto. No, ¿qué va? Gracias, Joel Combes, de los verdaderos códigos. Así mismo, miren, en YouTube, lo pueden buscar en Spotify, pueden buscar en Apple Podcasts.
y también en Instagram para que reciban ahí como los teasers de las cositas que se van hablando poco a poco. Gracias, Joel, por Así acompañarnos. es. Bueno, gracias a ustedes por recibirme aquí. Y éxitos por allá. Vamos a un break comercial agradeciendo al TIS, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Cuando regresemos, venimos con más entrevistas. Sí. Tenemos por aquí a los chicos de Expo Marketing de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La Puca. Y vamos a hablar de Expo Marketing, precisamente esa feria de mercadeo que cada año organizan. Venimos ahora.